estudiantes? Buenos días. Vamos a hablar entonces de los números reales. ¿Qué serán los números reales? Entonces nosotros habíamos trabajado anteriormente conjuntos numéricos como los números naturales, los números enteros, los números racionales, pero no habíamos escuchado hablar de los números reales. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Nosotros habíamos tenido en cuenta conjuntos que tienen, por ejemplo, los siguientes números, que tienen, por ejemplo, el cero, el uno, 2, 3, 4 y así sucesivamente números positivos, ¿cierto? Este conjunto que contiene los números positivos y contiene al cero se llama el conjunto de los números naturales, que lo denotábamos con una n, ¿sí? Posteriormente habíamos trabajado otro conjunto más grande que contenía a estos números positivos al cero, pero contenía otros números que eran los números negativos, como el -1, el -2, el -3, etcétera, etcétera, hasta infinito. Este conjunto que contenía los números negativos, los números positivos, unidos con el cero, sería el conjunto de los números enteros. Ese conjunto de los números enteros lo denotábamos con una Z, ¿sí? Posteriormente a eso, pues nosotros teníamos otro conjunto más grande que estos. Ese conjunto contenía números decimales y números fraccionarios. Entonces ahí podíamos encontrar fracciones como por ejemplo 3 cuartos, como por ejemplo 7 quintos, por poner algunos ejemplos, como por ejemplo 8 tercios, etcétera, etcétera. Y contenía también algunos números decimales como por ejemplo 0,5, 0,25, por poner algunos ejemplos, como por ejemplo 0,333 infinito, como por ejemplo 0,2333 infinito, como por poner algunos ejemplos. Entonces contenía a los números positivos, el cero, contenía los números negativos y contenía algunas fracciones y algunos números decimales. Acá pueden haber también, por ejemplo, fracciones negativas, como por ejemplo -7 cuartos, números decimales negativos, como por ejemplo -3,3444 infinito. Sí, pueden existir toda esta clase de números. Ese conjunto se llamaba el conjunto de los números racionales. Nosotros lo habíamos denotado con la letra Q, ¿cierto? Listo. Aparecía otro conjunto que no tenía nada que ver con estos. Ese otro conjunto que estaba por fuera sería el conjunto de los números irracionales. No tiene nada que ver con el conjunto de los racionales. Entonces va a ser un conjunto de la misma manera que estos, que va a ser infinito y que va a contener algunos números. Lo vamos a hacer por aquí aparte, porque no tiene nada que ver con este. Entonces ese conjunto de los irracionales va a tener algunas raíces que no son exactas, como por ejemplo la raíz de 2, la raíz de 3, la raíz de 9 no la podemos colocar acá. ¿Por qué? Porque va a ser exacta, esa está dentro de este conjunto. Entonces las raíces que no son exactas sí van acá. Las raíces que son exactas vendrían acá. Entonces vendrían esas raíces, vendría por ejemplo también algunos números que pues ya más adelante vamos a profundizar en ellos, que son los irracionales trascendentes, como por ejemplo el número pi, como por ejemplo el número de Euler, como por ejemplo el número de oro. Entonces en esto ya vamos a profundizar más adelante y tener en cuenta que ese conjunto de los irracionales estaría denotado de la siguiente manera, con una i. ¿Listo? Entonces, hasta aquí tenemos varios conjuntos numéricos. Los naturales, que ya sabemos cómo se conforman, los enteros, los racionales y los irracionales que no tienen nada que ver con estos de acá. Entonces, finalmente vamos a decir que el conjunto de los números reales
va a ser un conjunto más grande, va a ser un conjunto grande que va a tener contenidos a todos estos conjuntos numéricos. Entonces, ese conjunto nuevo lo vamos a llamar el conjunto de los números reales, lo vamos a anotar con una R mayúscula y va a tener contenido a todos estos conjuntos numéricos. Entonces, vamos a tener en cuenta como referencia a eso para comenzar nosotros nuestro curso de álgebra.